Muy buenos días a todos. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los profesores que están en sala, el arquitecto Carlos Fernando Irigoyen y, por supuesto, nuestro ponente, el doctor José Guadalupe Jiménez Pérez, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara, con estudios en diseño sustentable en la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en proyectos y edificaciones sustentables por parte del ITESO y es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por parte de la Universidad de Guadalajara. Además, es especialista en temas de hidrología, arquitectura y diseño urbano sustentable. Ha sido colaborador en proyectos de análisis hidrológicos y climáticos urbanos en el Instituto de Geografía de la UNAM. Y esto, entre muchas actividades, es un pequeño resumen de su extenso currículum. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedemos la palabra, doctor. Gracias, arquitecta. Bueno, también gracias a quienes están en sala, al arquitecto Carlos, y gracias a quienes nos escucharán, ya sea de manera en vivo o en la grabación. Ahora voy a proyectar la presentación. Por favor, arquitecta, me confirma si se puede ver. Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es el llamado arquitectura bioclimática. Será a manera de una introducción, porque es un tema extenso. Maneras generales de cómo se puede diseñar una arquitectura bioclimática y también al final, y espero que para entonces se abra la conversación con los alumnos, cuál es el papel del arquitecto en formación y también de los arquitectos que ya ejercemos ante temas como este. Primero que todo, bueno, ¿qué es la arquitectura bioclimática? Esto consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, pero a su vez aprovechando los recursos disponibles para disminuir los impactos ambientales y reducir los consumos de energía con el propósito de generar un confort térmico del usuario. Aquí tenemos las condiciones generales, que será algo a analizar, a estudiar, a comprenderlo. Algunas decisiones primeras importantes como la orientación, el uso de los materiales, la selección de los materiales disponibles en el sitio y algunas estrategias de diseño que nos pueden ayudar, a pesar de las condiciones extremas que se puedan vivir en cada sitio, a lograr un confort interior sin perder también el confort psicológico que se pueda tener en algún espacio, o también las visuales, la estética. Si esta es la definición que tomamos como arquitectura bioclimática, nos viene esta frase, ¿no? De repente, que dice que los edificios existen para modificar el clima, independientemente de las condiciones exteriores, y para crear un ambiente interior confortable. Lo que quiere decir que la arquitectura, por naturaleza, debe ser bioclimática. Anteriormente no se contaban con tecnologías que nos permitieran generar un ambiente artificial al interior de los edificios, y la arquitectura por sí sola ya consideraba los temas que vamos a abordar hoy. Parte de los subtemas que vamos a ver como claves para el diseño bioclimático será el número 1, conocer y comprender las condiciones del sitio. No por llenar una lámina de presentación en proyectos que debemos de entregar, de presentarse a un cliente, sea a la academia, sea a nuestra entrega de proyecto semestral, colocar una lámina en donde decimos que este es el aislamiento, esta es la ventilación, pero que no la comprendemos al final. Entonces, después de comprender el sitio, sus condicionantes,
pues ahora tenemos que tomar la decisión de qué orientación le vamos a dar a nuestro proyecto y la forma del edificio que le vamos a dar. Que esto también nos puede ayudar en el comportamiento térmico del edificio, en el confort interior. Una de las herramientas indispensables para el control de la temperatura interior es el manejo del envolvente del edificio. Así como también ya algunas estrategias puntuales que son la energía y el ambiente interior. Aquí estas estrategias de las diferentes regiones no lo abordaremos, más bien veremos el papel del arquitecto. Bueno, conocer y comprender las condiciones del sitio. Este paso es muy importante, es básico, pero ¿qué hay que saber? ¿Qué nos interesa de un terreno cuando vamos? No solo la topografía, no solo las dimensiones. Necesitamos saber el sol y la geometría solar con respecto al sitio seleccionado, la topografía y el viento. Si existen cuerpos de agua que nos pueden ayudar a refrescar el ambiente, los árboles que puedan existir en el perímetro de nuestro predio, pero también en la zona colindante. Y la lluvia como un factor de enfriamiento. Aquí no estaremos viendo la lluvia para efectos de captación de agua de lluvia o para prevención de inundaciones. Aquí lo veremos solo desde la perspectiva del confort térmico. Muy bien, el sol y la geometría solar. Todos los rayos del sol se transforman en calor al entrar en contacto con cualquier superficie. Mientras estos lleguen de forma más directa, mayor será su capacidad de generar calor. Yéndonos a analizar de una manera general, como nuestra fuente de calor principal, el sol y la tierra, y nuestro predio, nuestro proyecto donde se vaya a localizar dentro del planeta, va a ser distinto el comportamiento de los rayos solares y de la influencia que pueden tener sobre la temperatura de la región, del punto específico donde vayamos a construir, así como de las estaciones. Con estas imágenes quiero mostrar cómo es que el planeta Tierra recibe la incidencia solar de manera constante, digamos, con un ángulo de inclinación, pero cambia conforme avanzan las estaciones. Y aquí, bueno, no abundaremos en los temas porque, como les comentaba, es muy amplio, pero espero que si hay dudas, que lo comentemos al final. Comprender la geometría solar representada en diagramas es una herramienta básica a la hora de proyectar. Les comentaba que no solo hay que incluir estas grafiquitas en nuestra presentación del análisis del sitio, sino que tratar de comprender, de acuerdo a la latitud en la que nos encontremos con nuestro terreno, qué implica esto. Hay gráficas solares para cada sitio donde se pueda llegar a construir. La altura del sol sobre el horizonte determina las condiciones climáticas de un proyecto de acuerdo a la localización de este dentro del planeta. Aquí vemos una gráfica solar para una región parecida a la de nosotros, donde en invierno tenemos los rayos del sol de manera un poco más indirecta, menos cercanos a los 90 grados perpendiculares a nuestra localización, y podemos ver cómo en una misma fecha el asoleamiento puede ser distinto en distintas ciudades del mundo. Por eso es importante que no solo tomemos una gráfica y la incluyamos, sino que tratemos de analizar un poco más allá. La topografía y el viento, aunque existen patrones globales del comportamiento del viento, a nivel local, estos pueden ser influidos por la topografía, como podemos ver en la primera imagen, con una colina, por la presencia de vegetación que puede alterar el comportamiento del flujo del aire en porcentajes altos, de acuerdo a la disposición de la barrera de árboles existentes en el sitio y la localización de nuestro proyecto, que pudiera ser el que está acá.
Los cuerpos de agua también nos ayudan en el refrescamiento, sobre todo del ambiente local. Una masa de agua como un lago o el mar afectará la temperatura y la humedad del aire. Un lago puede proporcionar una reducción de la temperatura del aire en su entorno hasta 2 grados centígrados hacia abajo. La presencia de los árboles y su influencia en el clima es importante. Esto debido al sombreado que los árboles ocasionan sobre el territorio y el enfriamiento que esto ocasiona del suelo, de las rocas, de la vegetación que está bajo esta sombra, y que al pasar el aire puede refrescar el sitio, hacer como un efecto de oasis, ¿no? De contención del clima en la zona. Los parques verdes, los parques urbanos, estos son un ejemplo del comportamiento de estas temperaturas. Los árboles de hoja caduca, sin embargo, ya hablando de la especie específica que existe en el sitio, nos pueden ayudar en verano a proteger nuestras edificaciones o nuestra zona, nuestra región, hasta el 85% de la radiación solar, y en invierno, cuando tiran el follaje, pueden ayudarnos a calentar el ambiente. La lluvia como factor de enfriamiento es importante porque si hay una superficie que durante el día ganó calor, al momento que se pueda mojar, que se pueda tener contacto con la lluvia, que se pueda empapar, al evaporarse el agua se puede llevar el calor o al simple contacto con el agua. Entonces, serán factores que debemos de analizar al momento de ir a conocer nuestro sitio. Gracias a la disponibilidad de información y a los avances tecnológicos, podemos tener acceso a bases de datos que contienen información climática normalizada de casi todo el territorio nacional. Pongo aquí un ejemplo de las normales climatológicas de una estación del estado de Jalisco, donde ya nos da unas temperaturas. La normal quiere decir el comportamiento medio de las temperaturas, la máxima mensual, la máxima diaria, cuándo han sucedido estas, para conocer los periodos de retorno. También tenemos precipitaciones, temperaturas mínimas. En algunos casos como esto tenemos evaporación total, que en cálculos avanzados de análisis climático nos puede ser de gran utilidad. Pero hasta aquí, digamos que podríamos tener la radiografía de cómo es nuestro sitio. Ya sabemos si tiene una dirección de los vientos condicionada por tal o cual elemento local, o si se apega a las condiciones generales de comportamiento de los vientos, o también sabemos si tiene vegetación, si no tiene vegetación, si su vegetación es más bien arbustos, o es un bosque caducifólico. Estos son datos que podemos ir anotando, que podemos tener ya en nuestra expediente de cada proyecto, y poder inferir un poco cómo se va a comportar el clima en esa zona, aunque nosotros solo lo hayamos visitado un día. Sigue siendo indispensable saber qué hacer con ella. Entonces pasamos al punto número 2. Nosotros que ya sabemos, que ya tenemos nuestro análisis del sitio y tenemos un dibujo muy bonito y tenemos los apuntes de lo más importante, no solo del clima, también pueden ser visuales, también pueden ser otro tipo de elementos importantes a la hora de analizar el sitio. Si ya realizamos un análisis a conciencia, deberíamos de saber las condiciones del clima y cuáles serán los retos a vencer para lograr el confort interno. En este punto nosotros ya sabemos si vamos a necesitar calefacción, si vamos a necesitar enfriamiento, si nuestro mayor reto es la humedad, y entonces actuaremos en consecuencia, trabajando con las fuerzas de la naturaleza y no contra ellas, atendiendo a lo que nos dice la región, atendiendo a lo que nos dicen las limitaciones del sitio, y no atendiendo únicamente a patrones estéticos o a temas de funcionalidad del proyecto.
Conocer la orientación del edificio respecto al sol y al viento es fundamental para una arquitectura, climáticamente sensible. La orientación determina si es necesario protegerse del sol o si es deseable que el sol entre en invierno. Lo que ya les comentaba, que tendríamos la información inmediatamente de analizar y conocer nuestro sitio para la construcción. O tal vez si alguna barrera de un bosque nos puede ser útil o nos puede estar enfriando la zona y ocasionar más frío. La posición y dirección del sol y el viento varían de acuerdo a las estaciones, como ya lo vimos en esta primera imagen, que aunque la Tierra no cambia su inclinación, sí lo hace en las diferentes estaciones del año con respecto al sol. Por eso los proyectistas debemos de manipular la forma del edificio, la ubicación de los espacios, la posición de estos, el tamaño, el diseño de los huecos para poder aprovechar las ganancias de calor, generar refrigeración y ventilación de manera gratuita, lo que se conoce como sistemas pasivos. Seleccionar la forma, la orientación y la disposición del edificio dentro del terreno de acuerdo con las condiciones del lugar y los requerimientos del proyecto. En el caso de nosotros, de esta latitud, aprovechando la fachada sur como fuente de calentamiento natural, al igual que se puede o se debe controlar el nivel de ingreso del sol en temperaturas cálidas y también se puede generar sistemas que nos permitan cierta flexibilidad para controlar el ambiente interior en las diferentes temporadas del año. Nosotros también podemos considerar como otro factor a analizar a la hora de hacer nuestro proyecto la planificación de nuestro edificio, de modo que las estancias que requieren poca o ninguna calefacción o las que generen su propio calor se sitúen en la cara contraria al sol. Quiere decir que si nosotros estamos teniendo ganancia térmica acá y nosotros tenemos la cocina ubicada en ese punto y estamos en una zona fría, de nada nos servirá. Nosotros empezamos a armar nuestro rompecabezas y haciendo esquemas y haciendo diagramas. Por eso es bueno que todos los alumnos que están en su preparación no pierdan la habilidad de graficar de manera manual, porque eso permite hacer análisis rápidos, análisis efectivos y realizar anotaciones. O me conviene poner por acá el área de día, pero estoy perdiendo estas ganancias en el sitio. Aquí mi temperatura no es tan extrema. Puedo prescindir de este beneficio y lograr el beneficio de unas mejores circulaciones o lograr el beneficio de unas mejores vistas. Pero lo que sí no podemos hacer es dar por hecho que esto se va a solucionar con aire acondicionado, con otra técnica, y construir edificios que después son difíciles de mantener y que además desaprovechamos todas las oportunidades que nos puede ofrecer la localización precisa, ¿no? O que es una localización tan limitada, tan condicionada por su entorno, que tenemos muy poco margen de maniobra. Y entonces sí tenemos que administrar muy bien nuestros recursos. En este caso, el recurso natural, que es el asoleamiento, la ventilación, el refrescamiento por sombra. Es preferible recurrir a sistemas de protección solar exteriores que interiores. Esto puede ser considerado como un criterio general en el que si nosotros estamos en una zona cálida, es preferible que hagamos una barrera de árboles al exterior y evitar que nuestro edificio se caliente, porque después tendríamos que manejar ese calor que ya al interior del edificio. O seleccionar muy bien la orientación de nuestra fachada
principal, dado que en las diferentes horas del día esto nos puede ocasionar mayor o menor problemas para el manejo de la temperatura interior. En algunos casos nos podrán servir algunos parasoles verticales que nos permiten la iluminación de manera constante, pero que no nos permiten el ingreso del sol del poniente, o podemos colocar alguna barrera verde con alguna estructura de acero que nos permite la ventilación entre esta barrera y el edificio, que nos permite la iluminación, pero que no nos permiten el ingreso del calor. Y así podemos diseñar parasoles, podemos diseñar persianas que nos permitan controlar la incidencia del sol y del calor que éste genera. Estamos en el paso 2. Nosotros hasta aquí, como ya lo comentamos antes, ya debiéramos de tener las anotaciones, debiéramos de saber qué se necesita controlar y mantener en nuestro edificio. No es lo mismo construir en Mérida, a nivel del mar, que en Tapalpa, en Mazamitla, en condiciones totalmente distintas de humedad y de temperaturas. Ahora pasaríamos a una de las herramientas importantes en el control del clima interior. Al acercarnos a la zona de confort, que es el envolvente. Un edificio bien diseñado tendrá unas condiciones similares a las condiciones de confort interior durante todo el año. En casos extremos, cuando nosotros con nuestro diseño no logremos estar cerca de estas condiciones, entonces es posible que el usuario decida hacer uso de alguna ventilación mecánica, hacer un cambio en sus hábitos o en su forma de vestir incluso, ¿no? Pero el edificio por sí solo ya logra la mayor eficiencia. Y en estos gráficos se puede ver cómo puede contribuir cada uno de los pasos, el emplazamiento del lugar, la orientación, la forma, el envolvente, manejando bien el envolvente, podríamos llegar a tener un edificio que tenga un nivel de confort casi la mayor parte del tiempo. En el envolvente, los muros pesados con masa térmica elevada absorben el calor lentamente y lo almacenan para más tarde liberarlo al interior del edificio. Esto es lo que sucedía con los muros de adobe. Por eso en regiones como la nuestra, durante el día el adobe se calentaba y durante la noche irradiaba ese calor al interior del edificio, y podríamos decir que no se requería aire acondicionado gracias a este manejo del envolvente. En cambio, los edificios ligeros se calientan y enfrían de forma parecida que las condiciones exteriores, con poco desfase en el tiempo. Lo podemos ver en estas imágenes como muros robustos nos pueden ayudar a almacenar el calor para después irradiarlo hacia el interior y obviamente también hacia el exterior, pero también nos sirven como una barrera térmica para que durante los momentos de mayor calentamiento del ambiente, el edificio interior todavía se mantenga fresco. No pasa así con edificios que son de construcción ligera. Podemos ver ahora con este material, que además es un buen conductor de la temperatura, que es el concreto, el bloque de jalcreto, que muy rápido pasa la temperatura hacia el interior y hacia el exterior. Y en esta gráfica de hasta la derecha podemos ver de manera esquemática cómo se comportan estos materiales. Aquí estamos viendo solo de manera general el comportamiento bioclimático de los edificios. Más adelante veremos algunas estrategias, pero mencionar que esto requiere de un proceso de diseño de algunas herramientas de tiempo de análisis para lograrlo, ¿no? Entonces, vemos cómo la línea punteada gruesa
son los edificios con aislamiento, o sea, edificios pesados, y la línea punteada ligera son los edificios de construcción ligera. Y la línea continua es el comportamiento que puede tener el clima local. Si lo ven en el edificio con construcción masiva, construcción pesada, sirve como amortiguador a los vaivenes de la temperatura entre día y noche. En cambio, el edificio de construcción ligera, aunque bien protege o aísla de las condiciones naturales, su comportamiento es mucho menor en cuanto a la contención de las temperaturas y a la conservación de temperatura al interior. Obviamente, después de absorber el calor durante el día, es necesario deshacerse de él si es que estamos en una zona cálida. Si estamos en una zona cálida, utilizaremos nuestra construcción como contención, como una hielera, pero como va a irradiar el calor en la noche, nosotros podemos diseñar en el envolvente huecos que nos permitan la ventilación cruzada, la ventilación natural que nos permita que el viento se lleve el calor, pero también como las condicionantes del sitio pueden ser tan complejas, nosotros podemos, por medio del diseño y gracias a las diferentes inclinaciones que tiene el Sol en nuestra latitud, lograr una disposición de las aperturas que en invierno nos permita calentar una masa de material que aloje el calor durante el día y que durante la noche lo despida al interior. Entonces, de esta manera podemos mantener una calefacción natural durante las noches en climas fríos. Pasando a este cuarto tema, que es la energía y el ambiente interior, nosotros podemos, una vez diseñado el edificio, seleccionada la orientación, diseñado el envolvente de la mejor manera, hacer uso de algunas técnicas pasivas para el acondicionamiento del ambiente interior. Nosotros vemos aquí en pantalla algunas estrategias básicas para la calefacción de algún sitio. Podemos ver esta, donde tenemos una masa de concreto, puede ser otro material que guarde el calor. Y podemos tener en la orientación correcta esta fachada con un cristal que además nos puede ayudar a calentar este muro más y unas aperturas que nos permiten calentar el aire interior. El diseño de estrategias como estas requieren del expertise, de análisis, de prueba y error para lograr un resultado adecuado. Requieren de metodología de diseño, que por el tiempo acá no lo podemos abordar, pero sí podemos ver como esquemas generales de qué hacer, avivar la creatividad de los estudiantes para que se interesen a investigar más, a aprender más sobre el tema. También se ve en este caso cómo pueden ser algunos bidones de agua en vez del muro de concreto o de adobe, dado que el agua almacena más calor que elementos pétreos o de otra naturaleza y puede tener una radiación más efectiva hacia el interior. Para calefacción también existen otros sistemas un poco más complejos que funcionan a manera de un radiador, el que nosotros, si tenemos la disposición del espacio, podemos tener una superficie que calentar, un espejo de agua, un material que se pueda calentar de manera rápida y generar
ventilación mecánica hacia el interior del edificio para calentar el aire. Estos solo son 3 ejemplos de algunas estrategias que se pueden hacer. También se pueden propiciar calentamiento por la parte superior, que es donde más ganancia térmica hay. Otras estrategias para enfriamiento, una vez que ya conocemos nuestro sitio, que ya sabemos cómo se comportan los vientos, que ya sabemos cuál es la capacidad de calentamiento que tenemos del sol también, porque estamos en una latitud en la que tenemos una ganancia térmica proveniente del sol alta, pero habrá ocasiones en que tendremos que manejar otras latitudes, otros sitios donde la ganancia térmica es mucho menor. Pero bueno, consideremos que necesitamos hacer enfriamiento. Entonces nosotros podemos implementar sistemas de enfriamiento pasivos modificando un poco nuestro diseño, propiciando la ventilación cruzada o las ventilaciones por medio de chimeneas que nos permitan sacar el aire caliente. Podemos hacerlo también con el uso de agua que durante el día esté protegida para que no la caliente el sol, pero durante la noche pueda llevarse todo el calor de la habitación, que durante el día nos puede servir como un aislante, como un elemento que refresca, dado que durante la noche se enfrió esta agua, y durante la noche puede llevarse todo el calor almacenado en los muros o en el ambiente interior. Estas estrategias ya son un poco más arriesgadas, comprometen otras áreas del diseño de nuestros edificios. En este caso específico, la impermeabilización, que es todo un tema en el caso de los edificios. Pero son estrategias que están ahí, que si el clima es extremo realmente, lo podemos utilizar. Podemos llegar a utilizar este tipo de estrategias. Para cerrar y para dar espacio posteriormente a esta charla, que sería lo más interesante, coloco aquí algunas apreciaciones personales sobre qué podría ser el papel del arquitecto, cuáles son los retos actuales del ejercicio de la arquitectura. Y es que el arquitecto debe de responder de manera integral a las necesidades del proyecto, del usuario, obviamente, pero no solo a las bioclimáticas, o a las estéticas o a las funcionales. El arquitecto, cada que resuelve un proyecto, tiene enfrente de sí una serie de condiciones, una serie de limitaciones, unos requerimientos que cumplir y, como decía antes, debe de administrarlos. Debe de capacitarse, pero capacitarse de manera profunda, de manera consciente. El oficio del arquitecto siempre estuvo relacionado con la visión de una persona culta, de una persona que sabe de muchas áreas, porque necesitamos diseñar edificios de todo tipo, necesitamos saber un poco de las costumbres, de los hábitos, de las formas de operar en cada sitio. Necesitamos saber cómo se comporta el clima en esa región, necesitamos saber de la cultura de la ciudad, del sitio donde vamos a construir. Necesitamos tener compromiso con la sociedad y esto cada quien lo podrá ejercer como esté a la medida de su alcance, pero sobre todo con la honestidad, con la sinceridad de que estamos haciendo un proyecto para el beneficio del usuario, un proyecto para la economía, para el uso razonable de los recursos. No necesariamente estamos haciendo un monumento al arquitecto que lo diseña. Identificar entre las modas lo esencial. Esto se relaciona con el tema del capacitarse. Hoy tenemos más disponibilidad de información. Tenemos redes sociales que nos llenan de información de manera rápida, como soluciones, a manera de recetas,
haz esto y solucionarás el problema del calor para toda la vida en tu casa. No podrás creer lo que logró esta persona colocando 3 cubetas de agua. Es información que, como lo he tratado de exponer en este breve presentación, podrá funcionar o no. Podrá haber funcionado en un sitio, pero en otro no. Y nosotros, como profesionales, no nos podemos ir con estas tendencias, con estos trending topics, con estos temas posicionados. Nosotros debemos ser serios, nosotros debemos de tener respaldo de lo que decimos. Y sobre todo, creo que debemos de compartir el conocimiento. Con la llegada de las tecnologías como el aire acondicionado, como las ventilaciones mecánicas, la arquitectura se transformó con la incorporación de películas reflectantes en los cristales. Se creyó, que no se logró, que todas las fachadas podrían ser de cristales. Entonces la tecnología nos ha llevado en una dirección que ha ocasionado que perdamos conocimientos que ya estaban arraigados en la cultura. Es muy fácil para una persona en la actualidad decidir entre estacionar un auto y conservar un árbol. Se van por estacionar un auto y cortan el árbol. Y ya no está dentro de nuestros conocimientos culturales todos los beneficios que nos puede dar un árbol. Ese árbol, tal vez, si el arquitecto así lo diseñó, tenía una función bioclimática dentro del edificio. Entonces, con paciencia, porque así es, así debe de ser, los arquitectos debemos de compartir nuestro conocimiento, debemos de demostrarlo, pero debemos de aprenderlo. Este conocimiento del bioclimatismo, de la forma de hacer una arquitectura consciente, una arquitectura honesta, comprometida, lo vamos a adquirir, lo seguimos adquiriendo personas que ya salimos de la carrera, que incluso nos seguimos capacitando, lo seguimos adquiriendo día con día, porque ya no lo teníamos. Creo que profesores de ustedes que tuvieron la suerte de tener otra formación, todavía incluso anterior a la mía, tendrán más conocimiento en esta área y podrán darnos otros consejos distintos a lo que yo he dado el día de hoy. Pero los que no lo tenemos, los que no tenemos esta capacitación y ustedes que se están capacitando ahora, yo creo que deben de abrir la percepción, la sensibilidad, y si llegan a un espacio con ciertas características, bueno, traten de sentir el ambiente y el clima. Si están en un muro que toda la mañana le pega el calor, bueno, por lo menos pónganle la mano a los muros de los distintos espacios para que entiendan, vayan entendiendo, vayan experimentando cómo es que se comporta el bioclimatismo, porque solo adquirirlo a través de la teoría es un proceso más lento. Si lo combinan con la experimentación, si ustedes en su casa pueden hacer experimentos de cualquier cosa que les lleve a generar un conocimiento que enriquezca, que los capacite, que los haga ser unas personas conocedores de la cultura, conocedores de su ambiente, creo que por ahí puede estar una ruta alterna, paralela, que no sustituya a su formación académica. Y eso es muy importante porque si se esperan a salir de la carrera para empezar a experimentarlo, bueno, ya habrán perdido un valioso tiempo y se darán cuenta, una vez que salgan de la carrera, que había mucho conocimiento por adquirir y que la experimentación con los materiales, con las técnicas, con estrategias de bioclimatismo, era importante haberlas experimentado desde antes. Muy bien, hasta aquí yo termino mi presentación. Les recomiendo mucho este libro, Las reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético. Estas otras referencias son de algunos sitios donde pude obtener imágenes que nos pudieran ilustrar lo que venía diciéndoles. Y con esto, arquitecta, concluyo mi participación. Esperaría si hay inquietudes, dudas.
Usted me dice si dejo de compartir la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Sí tenemos ya algunas, de todas formas. No sé si alguno de los profesores presentes quisiera hacer algún comentario o si tienen alguna pregunta que les haya llegado de forma directa de sus alumnos. A los demás alumnos les recuerdo que en el foro de dudas que se abre con la fecha del día de hoy, tanto para proyecto 1 como para proyecto 2, es el espacio ideal para hacer sus preguntas. Digo, ahorita me llegaron algunas por correo, de todas formas las voy a leer, pero el espacio adecuado es el foro de dudas del Classroom de la Academia, ¿sí? No sé, maestro, si alguno quisiera hacer algún comentario. Y si no, pasamos a las que me llegaron por correo. Bien. Luis nos pregunta, ¿cómo podemos lograr una ventilación cruzada cuando tenemos solo dos fachadas? ¿Gusta que lo vaya respondiendo cada una? Yo creo que por la dinámica, sí, para dar tiempo a que los alumnos vayan participando, por favor. Muy bien. Muy bien, ese es un problema con el que nos encontramos en las ciudades y en sitios donde tenemos terrenos muy pequeños, donde si tenemos un terreno de 5 por 15, que es real, existen hasta de 4 por 17 por 15, nosotros necesitamos aprovechar, y lo que les decía en alguna parte de la presentación, no solo nos vamos a guiar por el bioclimatismo, también tenemos que resolver el programa arquitectónico. Entonces, por ahí venía algún esquema con algo que se le llaman chimeneas. Era un esquema de una cubierta inclinada sobre otra, donde podemos ocasionar una apertura grande en la fachada que tengamos con más sombra para aprovechar el frescor, si es lo que se quiere lograr en la casa, refrescar, y que pueda salir por esta parte superior. Hablando ya de estrategias puntuales, de técnicas, de ecotecnias, existen unas ecotecnologías llamadas como chimeneas. Chimeneas son utilizadas mucho en zonas muy cálidas, en desiertos, que son unas construcciones altas, pintadas de negro algunas, para ocasionar que el aire ahí se caliente, y como el aire caliente tiende a subir, entonces tiende a generar un efecto de extracción del aire. Y entonces va a jalar el aire de donde nosotros le permitamos. Si nosotros tenemos un jardín posterior y ahí lo tenemos sombreado o podemos colocar un árbol, nosotros podemos provocar que por ahí entre el aire, incluso podemos poner algunas plantas de olor, ya ahí va a ser que ustedes ejerciten su creatividad. Y ojo, aquí solo les presenté muy pocas estrategias, pero hay un sinfín, y esto es para que ustedes se interesen por investigar más y más. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Mario y dice, para una fachada integral con orientación hacia el poniente, ¿podría ayudar a disminuir el calor con vidrios ahumados? Miren, la experiencia a mí me dice que no. Pero ustedes también pueden acceder a las fichas técnicas, del cristal ahumado. Lo que logra el cristal ahumado es un sombreado hacia el interior, pero el hecho de tener un cristal es tener una lupa, y hacia el poniente, bueno, olvídense, ¿no? Porque en las horas más críticas de calor, por lo menos en nuestra latitud, ustedes están poniendo una lupa contra su edificio. Y recuerden lo que vimos por ahí en alguna esquemita, que no solo es el calor que se percibe inmediatamente, también es el calor que se aloja en muebles, en muros, en pisos, en plafones, y que
va a mantener el edificio caliente por más tiempo. Si no tenemos una ventilación, entonces eso en la noche puede ser un horno. Pero el conocimiento técnico es muy importante, que es otra cosa. Los avances tecnológicos, pues son eso, ¿no? Avance. Si nosotros tenemos más conocimientos, más metodologías para analizar materiales, hay que aprenderlo también y hay que utilizarlo. Entonces puede ser que ustedes tengan un cristal Duovent, que son dos cristales separados, que por lo menos te permite aislar la temperatura de un lado a otro, y a uno le ponen una película reflecta para que refleje, pero todo esto les decía que en la experiencia no funciona porque solo repele cierta cantidad, un porcentaje menor de todo lo que el sol nos genera de calor en los edificios. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Alejandra nos dice, ¿qué sistema constructivo o materiales recomienda para la ciudad de Guadalajara? Sí, muy bien. Miren, nuestra ciudad hasta hace 20, 30 años, yo lo sé no por experiencia, sino por lo que estuve analizando precisamente en mi tesis doctoral, tenía un clima muy agradable en el que nos permitía utilizar, o bueno, no nos condicionaba tanto el uso de ciertos materiales. Aquí se utilizó mucho el adobe por la disponibilidad, por el desarrollo de la técnica, por la herencia que nos venía de España, pero realmente no teníamos necesidad de pensar en materiales específicos. Hay casas en el centro de Guadalajara que todavía son de adobe y en tiempo de invierno es difícil vivir ahí por la disposición, por el manejo del bioclimatismo interno. Pero ya no es nuestra ciudad, esa ciudad de antes. Nuestra ciudad cada vez está calentando más. Y esto sucede por el fenómeno de la isla de calor urbano, que ustedes por ahí métanse y lean un poco de ello, sobre todo para que lo entiendan. Si ustedes no tienen árboles en su colonia va a ser más caliente que Providencia. Pongo el ejemplo de Providencia, porque Providencia todavía es una colonia que conserva muchos camellones, muchos árboles en las calles, muchos patios con árboles, y esto hace que el aire de la colonia esté fresco, por lo que veíamos de que cruzaba entre los árboles el aire, que el sombreado nos ayude a que nuestras casas estén frescas, pero no así sucede en la zona centro de Guadalajara, en el poniente de Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, o en distintas zonas, como también en la salida a Zacatecas, toda esta zona que está atrás del bosque del Nistiquil, pero es una zona muy densa. Entonces, ya no podemos solucionarlo nada más con el sistema constructivo. Lo que sí puede hacer, Alejandra que nos pregunta, es informarse un poquito sobre el fenómeno de la isla de calor urbano, que es un factor importante además del sol. Puede analizar su terreno y puede ver si en una cara tiene mucha ganancia térmica por el sol, entonces tal vez ahí le convenga poner una barrera, un tipo de hielera, ¿no? Puede ser adobe, puede ser, ya existen algunos otros materiales, aunque comprometen otros temas, aislantes con fachadas compuestas con poliestireno extruido, que es un aislante natural, es una hielera. El sombreado también puede ser útil. Y un tema que no tratamos aquí, pero que sus profesores seguramente les han dicho o que les van a decir, es el tema de los costos. Entonces, podemos hacer un proyecto genial, integral y maravilloso, pero al cliente no le alcanza, ¿no? Entonces, por eso hablaba yo en esta parte del papel del arquitecto
de que debemos de cultivarnos, de conocer de mucho, porque necesitamos también saber un poco de análisis financiero, cómo convencer a un cliente de que esta es una buena inversión. Estamos convencidos de ello, porque le podemos decir, ¿sabes qué? En 10 años, si el dinero se devalúa, que no sucede últimamente, con una tasa del 3.5% anual, entonces en 10 años tu inversión realmente va a valer mucho más de lo que estás gastando. Pero bueno, para eso hay que tener un poco más de conocimiento y me salí del tema, perdón. No, muy bien, mira, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. ¿Sí? Ana nos dice, en el ejemplo donde presenta un muro de concreto y después un cristal, ¿qué otra opción existiría si necesitamos aprovechar esa vista hacia el exterior? Bien, bueno, ahí separamos en partes, ¿no? Nuestros intereses. Nos interesa ver hacia el exterior, pero tenemos la necesidad de calentar nuestro edificio. Entonces, nosotros podríamos tener un estanque interior. El problema es que nos va a generar un poco de evaporación al interior, nos va a generar humedad, pero podemos tener un elemento en el piso, sea tanques de agua como los que se veían de barrera, cubiertos, que sigas teniendo esa vista, pero que de acuerdo a como tú selecciones tu orientación del sol, hagas que el piso se caliente. El piso se caliente e irradie el calor al interior. Entonces nosotros necesitamos un elemento que calentar. Y necesitamos, si afuera el viento es muy frío, bueno, necesitamos evitar que el viento entre. Pero también no ponemos el agua, un espejo de agua abierto, porque entonces nos va a generar vapor al interior, con los problemas que eso puede ocasionar, hongos, salitre, problemas respiratorios por la cantidad de humedad que exista. Entonces, nosotros podríamos tener un elemento que calentar, que puede ser una escultura, que puede ser algún elemento que ustedes manejen ahí, la vista la podemos conservar. También podemos lograr esto si con la orientación podemos calentar nuestra cubierta. Entonces hacemos un efecto de lupa calentando nuestra cubierta del sitio que queremos climatizar. Aquí la estructura de la presentación decía bien, a ver, vamos comprendiendo nuestro sitio, ¿no? En Londres, por ejemplo, con unas condiciones de asoleamiento muy distintas a las de nosotros, tal vez esta técnica no nos serviría de nada, porque los rayos del sol llegan de manera tan indirecta que no nos aportarían nada de ganancia térmica. Entonces, como un orden, a ver, ¿de qué dispongo en el sitio? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero mantener? Y esas son todas las anotaciones que van a ir haciendo en estos dibujitos muy bonitos que a veces hacen, pero que no nos dicen nada cuando los queremos leer, porque solo ponen la trayectoria del sol y solo ponen unos arbolitos muy bonitos y ponen las corrientes del viento que leyeron que así eran. Pero bueno, ¿qué más? Entonces, esa sería una opción. Muchas gracias, doctor. En ambos foros no tenemos más participación. Perdón. Mario nos vuelve a hacer una pregunta. Ajá. Entonces, ¿existe alguna forma de conservar la vista hacia el poniente que no sea con vidrios ahumados o cómo podría ser? Sí, por ahí venían algunos elementos como parasoles verticales. Se puede hacer una trama
digamos que si tú quieres estar viendo al sol de frente todo el día, bueno, no, se te va a calentar el interior de tu edificio, ¿no? Pero lo que sí puedes ocasionar es a lo mejor un sombreado exterior con un árbol grande, ¿sí?, que te ocasione sombra a tu edificio, a tu entrada del sol, y entonces sí puedes tener la vista completa. Entonces, eso lo podemos lograr en terrenos grandes, ¿no? En terrenos que te permiten tener un árbol grande. Si con la tecnología lo quieres lograr, entonces estaremos hablando de que ya no es una arquitectura bioclimática, ¿no? Digamos, si tú pones aire acondicionado o algo más. Creo que puedes analizar entre pros y contras. A lo mejor, si tú puedes poner un árbol ahí que crezca alto y que te proteja del sol, bueno, solucionado el tema. Si no tienes ese terreno, entonces a lo mejor tú puedes poner una celosía, una trama, como esto no tiene ese propósito, pero ya deben de haber escuchado del Hotel Camino Real que diseñó Legorreta en Ciudad de México, que tiene una celosía, no es diseñada por él, pero una celosía muy bonita junto a una fuente, y que es un motivo escultórico, es un punto a donde ver. Y que si ustedes seleccionan qué quieren ver a través de esa celosía y cómo quieren que los rayos del sol, y nos ponemos poéticos, pasen por ahí, el color de la celosía, cómo se va a combinar con el piso, cómo va a bañar nuestros muros de la casa, nuestra sala, entonces va a ser un ganar-ganar, ¿no? Y también una cosa, no para ti, para todos, para mí, vamos a intentarlo y tal vez no lo logremos, pero esa es la importancia de la prueba y error. Nosotros tenemos una cantidad de proyectos malos que hacer, sí o sí, antes de llegar a los buenos. Entonces, apúrense a diseñar esos proyectos, porque si ya cumplen con esa cuota de los proyectos malos, más pronto van a llegar a los proyectos buenos. Entonces, experimenten, háganlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, en ambos foros ya no tenemos más participación. Le agradecemos sobremanera que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya compartido sus conocimientos. Y yo creo que siendo las 12:05, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. No sé si quiera hacer alguna otra aportación o alguno de los maestros. Maestra, si me permite, es un tema fundamental, básico, para la función correcta de un espacio de arquitectura, sobre todo interior. Los jóvenes, nuestros compañeros alumnos, deberían de empezar a informarse, como dice el doctor, sobre el tema. Estamos en un país cambiante, bueno, en un mundo cambiante climático que requiere de la arquitectura, del diseño espacial, otras propuestas actuales que son muy sencillas y los chicos se interesan por aprender. La lámina que puso el doctor sobre el arquitecto es básico, es decir, necesitamos estar actualizándonos. Siempre aprendemos de cualquier tema. En lo personal, todavía en mi situación, vamos a decir, senecta, pues yo sigo tratando de investigar y de leer y de, sobre todo, transmitir a los muchachos, ¿no? Que es muy importante. El aspecto que tocó ustedes como academia es sumamente importante. Hay que recalcarlo los que podamos volver a ver el documento que nos deja el doctor. Y yo creo que es una manera bien sencilla, muy entendible, de que ellos tengan un interés mayor, maestra y doctor. Y darle las gracias, por supuesto, y a usted, maestra, también, porque es un tema básico y fundamental a mi criterio. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Bien. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, el maestro Antonio.
Gracias. Sí, maestro Antonio, lo escuchamos. No, nada más para agradecerle pues por la plática muy interesante y vamos a tratar pues de extenderla pues a los otros compañeros que no se hayan presentado pues en la sesión. Muchísimas gracias, maestro. Sí, arquitectos, maestros, compañeros, gracias por la invitación y gracias por permitirme exponer aquí y disponible para lo que necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues comentando y sigan revisando el canal porque seguiremos subiendo material. Muchísimas gracias y hasta la próxima.